El coronavirus no da tregua, pero el mundo sigue adelante. En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades, en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de pandemia. Estimados amigos de Radio High, les habla Bernardo Klicksberg, Klicksberg en la pandemia y la pospandemia, la audición que me pidió hiciera el fundador y pionero emérito de la radiodifusión judía en idioma español, fundador de Radio High, nuestro querido Miguel Stuerman. Es un gusto estar con ustedes en las distintas latitudes en donde Radio High llega con su mensaje de tanto valor, de la mano de Mickey Stuerman y con el respaldo invalorable de Dani Salzman. Nuevamente nuestro agradecimiento a quienes llevan adelante esta radio y en particular este programa a Dani Saavedra, que colaboró activamente con nosotros, Ilan Levin, y tenemos una excelente periodista joven a bordo acompañando Klicksberg en la pandemia y en la pospandemia, que es Rocío González, que nos apoya muchísimo. Queremos reflexionar sobre desarrollos que alarman actualmente a todo el mundo judío y que se están presentando desgraciadamente con una frecuencia creciente. Estamos hablando de antisemitismo hoy, el antisemitismo que debía ser algo para recordar y no olvidar, para rendir homenaje a las víctimas, después de haberse convertido en la matanza más atroz y única en su género, del género humano, la Shoah. Nunca terminaremos de evocar y de conocer la profundidad de lo que fue la Shoah. Probablemente entre los testimonios que más se acercan está esta excepcional documento fílmico de Claude Lanzmann, de 8 horas y media de duración, que filmó de cerca directamente a 3 públicos. Por un lado, los sobrevivientes, que han sido recogidos documentalmente, magistralmente, por la historiografía judía, por los grandes textos de historiografía que se animaron a entrar en ese mundo tan difícil, que tuvieron el valor de hacerlo, pero también Lanzmann alcanzó a firmar a asesinos sueltos, digamos, aquellos que escaparon a los sistemas judiciales, escaparon a las condenas y estaban en condiciones de contarlas. Se impostó, se disfrazó, digamos, para que de neonazi, para que le hablaran y le contaron las cosas, o algunas cosas horrorosas. Y también Lanzmann entrevistó a los testigos, a los campesinos polacos de otros países en donde hubo un colaboracionismo activo. Polonia fue donde fueron asesinados nada menos que 3 millones de judíos, de los 6 millones que se señalan que fueron, que están documentados uno por uno actualmente en el excepcional trabajo de Yad Vashem, de los grandes museos judíos en Washington, en Nueva York, también la gran contribución del Museo Judío de la Argentina,
y otros en el mundo, y en los anales de la investigación histórica, que sigue y sigue y sigue y sigue descubriendo cosas. Pero la Shoah no es solo cosa del pasado y no se trata solo de recordar y rendir homenaje. Desgraciadamente existe un antisemitismo cada vez más activo, como que el pasado se puede hacer a un lado. Ese antisemitismo comienza por eso, por hacer a un lado el pasado, a través de personajes que niegan la existencia misma del holocausto, la minimizan y la reducen a proporciones ínfimas. Esos personajes normalmente son el centro de redes antisemitas furiosas porque sus tesis carecen de todo tipo de argumentación real, ¿no? Se trata de matar a las víctimas dos veces, fueron asesinadas del modo más cruel, y se trata de a través de negacionismo, de volverlas a asesinar, alegando que nunca existieron, ¿no? Desgraciadamente el negacionismo, que es una de las expresiones más activas del antisemitismo actualmente, viene acompañado de la mano en el presente por el conspiracionismo, por adjudicar a los judíos la razón central de gran parte de los males que conmueven el planeta. Hoy hay un negacionismo que está tratando de demostrar que los judíos son los responsables de la pandemia, nada menos. Se eligen así como Henry Ford, un antisemita feroz, fundador de un imperio económico y al mismo tiempo le daba el tiempo para dedicarse a apoyar a Hitler, que lo condecoró, ¿no? Que le dio los máximos premios de la Alemania nazi por su prédica antisemita feroz y por su, para llamarlo de algún modo, por su libelo, el judío internacional, que le adjudicaba la culpa de todas las tensiones europeas que estaban generadas por el expansionismo nazi. A los judíos hoy hay quienes en las redes sociales, el gran instrumento del antisemitismo actual, activamente le echan la culpa a los judíos de la pandemia y eligen a algunos judíos en particular para que las culpas tengan un destinatario físico. George Soros ha sido particularmente atacado, uno de los empresarios sobrevivientes del Holocausto, por el presidente neo-antisemita de Hungría y por el partido neonazi húngaro que forma parte del gobierno de ese presidente. Los judíos tendrían la culpa de la pandemia y también de la crisis mundial, de la inflación desaforada actualmente en el mundo, del costo de vida en ascenso en el mundo. Sería nuevamente la codicia judía la que estaría detrás de estos fenómenos. Inventos alucinantes virtualmente, pero peligrosísimos, porque educan en la violencia, el odio, la superioridad de las razas, las razones que tuvieron los nazis para querer genocidar a los judíos. Se sigue escuchando por parte de las ultraderechas en el mundo. Qué pena que Hitler no terminó la labor, o lemas de carácter parecido. Ese antisemitismo furibundo está muy ligado hoy a las ultraderechas en el mundo,
al avance de la ultraderecha en países como España, como Francia, como Italia y como Alemania misma. Surgen los hechos que serían, que se necesitarían horas y horas, están retratadas por las estadísticas muy prolijas de incidentes antisemitas que lleva adelante, entre otras, el Anti-Defamation League de los Estados Unidos, que hace un trabajo excepcional. Termina de presentarse una feria del libro en la presidencia de Polonia, en donde sigue habiendo un componente antisemita muy importante que aparece una y otra vez de una y otra forma. Y en esa feria del libro aparecieron una cantidad de libros antisemitas, estamos hablando de la presidencia, feria del libro en la presidencia. Es como si los protocolos, los sabios de Sion estuvieran presentes en ese gran acontecimiento cultural que es la Feria del Libro en Argentina. Bueno, en Polonia, en su máxima Feria del Libro, y en Alemania, en la máxima Feria del Arte, en la mayor exhibición artística de Alemania, la presentación de obras de arte de carácter totalmente antisemita, sancionada, en este caso por el gobierno alemán, que tiene una actitud totalmente vigorosa de rechazo al antisemitismo y que se entristece permanentemente de ver que aparecen las manifestaciones antisemitas en uno y otro lugar normalmente vinculadas al partido de ultraderecha, que ha ganado cada vez más escaños en Alemania. El antisemitismo francés ha llevado a que los judíos traten de no, tengan recomendado por las instituciones de la comunidad no utilizar kippot, no utilizar solideros en su cabeza para no ser reconocidos como judíos y poder ser hostilizados. El componente anti-israelí tiene un lugar central en los ataques antisemitas. Allí la cabeza la tiene Irán, el régimen de los ayatolas, no el pueblo iraní, sino el régimen que ha llevado adelante la gran ofensiva para borrar a Israel del mapa, amenaza permanentemente con la bomba atómica, con terminar de desarrollar la bomba atómica al mismo tiempo que niega el holocausto por parte de sus más altos voceros y que apoya a los grupos más virulentamente anti-israelíes y antisemitas del planeta. Pero sorpresa, no damos para sorpresas en materia de antisemitismo hoy, y una sorpresa han sido las denuncias que hoy tiene ocupada las principales instituciones judías de los Estados Unidos y a sectores significativos de la política de los Estados Unidos, que es que el expresidente del país, como es público y notorio, esto ha sido publicado en todos lados y muy denunciado al interior del Partido Republicano, el expresidente del país invitó a su residencia en Mar-el-Lago a cenar con él a dos personalidades antisemitas de primera línea de los Estados Unidos. Una, el cantante de pop y música rock famoso, Kanye West, que está haciendo una feroz propaganda antisemita, reviviendo y apoyando los white supremacists, los grupos neonazis que han sido la escuela en donde se formaron muchos de los asesinos
de crímenes en masa en escuelas, en sinagogas, contra grupos absolutamente indefensos de la población, recientemente en una matanza en un lugar donde se reunía gente con orientaciones sexuales diversas, los colectivos, con orientaciones sexuales diversas. Todavía nos estremecemos cuando escuchamos de la gran masacre en una escuela de niños muy pequeños. Apareció un negador de la masacre que usó sus medios de difusión para negar que nunca hubiera existido. Entonces estaba claro que había alguna participación en la invención de la masacre por parte de conspiraciones judías, y fue condenado recientemente por los tribunales americanos a pagarle. Los padres de los chicos se presentaron y lo condenaron a pagar una multa de millones y millones y millones de dólares, además de condenarlo criminalmente. El expresidente invitó a uno de los principales difusores actualmente del antisemitismo y aliados de la ultraderecha neonazi, neonazista, anti-gente de color, anti-minorías, está encabezada por los white supremacists y otros grupos que participaron en el intento virtualmente de golpe de Estado del 6 de enero. Invitó a Kanye West a su casa a cenar, pero no lo invitó solo, lo invitó a cenar en compañía de uno de los líderes del movimiento racista en los Estados Unidos, Nick Fuentes, que niega el holocausto todos los días virtualmente y en todas las tribunas en los Estados Unidos, que es uno de los héroes de los pro-nazis y de los negadores del holocausto en los Estados Unidos, y que tiene conexiones políticas en los sectores más extremistas. Alguna representante como la señora Green se ha caracterizado por su antisemitismo virulento y su racismo virulento, algunos otros, y fueron invitados a cenar con el expresidente. Esto desató una condena muy amplia desde ya de todas las instituciones judías centrales, de los judíos, de los núcleos muy importantes de los judíos republicanos, de personalidades del partido republicano, del ex embajador nombrado por el expresidente de Estados Unidos en Israel, Friedman. Se dio un episodio tan curioso como que hace pocas semanas una organización judía totalmente pro expresidente, pro línea dura, digamos, del Partido Republicano, lo homenajeó al expresidente y le dio un premio por ser el mayor amigo de Israel. Y ahora esa misma organización lo condenó y le exigió que se rectificara porque no es solo el hecho de cenar con esas personas, es darle legitimidad a esas personas, ¿no? Es darle legitimidad a los movimientos con los que están vinculados esas personas. Entonces, una señal de saludo a ese sector que causa mucho daño en el tejido social. Nada menos que el vicepresidente, el ex vicepresidente Pence,
se dirigió al presidente que invitó a su casa, al expresidente que invitó a su casa a estas personalidades y le exigió que hiciera una autoculpa, que hiciera una autocrítica, que hiciera una manifestación de rectificación sobre este incidente horroroso. El exgobernador Christie, una figura muy importante en el Partido Republicano, lo mismo, etc. Hasta ahora no hubo ninguna rectificación en esa dirección. Entonces hay perplejidad frente a un incidente de esta magnitud que tiene en los medios sociales. Hoy los medios sociales ha habido un cambio en uno de los medios sociales más importantes de los Estados Unidos, como ustedes saben, en Twitter, por el que se dejaron de lado los controles exigidos durante muchos años, de todas las formas posibles por las organizaciones judías y otras que las acompañaron, los controles para que no penetraran los mensajes de odio y particularmente los mensajes racistas. Hoy se levantaron esas restricciones y está entrando este antisemitismo virulento masivamente. Kanye West tiene 40 millones de seguidores en Twitter y entraron masivamente de nuevo a sembrar conspiraciones irreales, a atacar a George Soros, a atacar a los judíos de todos los males posibles, y ahora llevan esta legitimación que significa una invitación de esta índole, peligrosísimo, lo que implica la apertura sin límites en nombre de una supuesta libertad que no es libertad, es la libertad de negar el holocausto, de exigir, de proclamar, de invocar la violencia contra los judíos, las personas de color, las minorías, junto con la exaltación de la discriminación de género, que es una de las causas centrales que moviliza siempre a los white supremacists, esta discriminación de género que horrorizó ahora en Qatar el ver a una sociedad tan próspera y encontrarse con que una cara de esa sociedad es la discriminación de género más absoluta, con niveles altísimos de presencia. Bueno, para los white supremacists eso no es una discusión, es parte central del lema de los white supremacists. Este nuevo antisemitismo, este antisemitismo en Europa, este antisemitismo que de repente aparece con presencia inesperada totalmente en América Latina, por ejemplo, con esta manifestación pro anulación de las elecciones, haciendo el saludo nazi que se dio mientras se contaban los votos que iban a mostrar que Bolsonaro había perdido. Una columna nutrida de bolsonaristas hizo el saludo nazi y desfiló por las calles de algún municipio a la vista pública con el saludo nazi, exigiendo que las elecciones fueran anuladas. La democracia fue defendida totalmente en el Brasil por el Tribunal Supremo Electoral y por la gran mayoría del país, y fue convalidada la elección del presidente Lula. Estimados amigos, este antisemitismo nuevo es un antisemitismo que pone los pelos de punta, porque las alarmas permanentes del Anti-Defamation League, los incidentes se multiplican, crecen.
al mismo año tras año. Hay un número cada vez mayor, se duplicaron con respecto a 5 años atrás, y son de carácter cada vez más virulento, porque estas escuelas de odio tienen una tecnología muy importante, que es la de manejarse en los medios sociales. Entonces, los protocolos de los sabios de Sion eran un libelo, incluso en la época de Ford, en la época de los Ares, un libelo distribuido con medios muy precarios. En la época de Ford regalaba el Judío Internacional, pero era una publicación. Hoy estamos hablando de medios sociales que tienen millones y millones de Twitter, más de 250 millones de personas que están en esos medios. Entonces se entiende la campaña del Anti-Defamation League sobre los avisadores que retiren sus avisos de Twitter hasta que Twitter, el actual Twitter, cambie y reponga todo o tome las medidas de los primeros despedidos en el corte masivo de personal que alcanzó la mitad del personal. Los primeros fueron los que controlaban que no entren los grupos de odio, que costó mucho formar grupos especializados en eso. Anti-Defamation League exige que los avisadores dejen de avisar en un gran medio social importantísimo que no le presta atención ni toma medidas de precaución respecto a eso. Antisemitismo hoy significa este antisemitismo en toda Europa, ligado a partidos de ultraderecha, a la voz en España, a las vertientes más fascistas del partido que ganó las elecciones, que se ha moderado claramente, pero que tiene vertientes neofascistas absolutamente duras, a las vertientes virulentamente antisemitas del partido del Frente Nacional en Francia, que ha llevado a que los judíos se autoproscriban de llevar kipot por el antisemitismo anti-israelí virulento y por este antisemitismo de ultraderechas virulento, a estas expresiones antisemitas permanentes en Polonia, en Hungría y en Alemania. Y en Alemania, donde junto a la vigorosa actitud de repudiar y de recordar del gobierno y de sectores importantes de la ciudadanía, está el partido de ultraderecha, sus componentes nazis activos y un movimiento nazi, y las derechas se reúnen, las ultraderechas se reúnen, y hubo una reunión cercana hace poco de ultraderechas, donde en España, donde este fue uno de los componentes centrales. Entonces, el Estado de Israel es nuestra garantía frente a todo esto. El Estado de Israel, con su vigorosa lucha, con su ejemplo permanente de ciencia, tecnología, de dar al mundo, de generosidad, de solidaridad. Es el Estado de Israel donde los derechos de todos, los derechos humanos, son defendidos, y que abre sus puertas frente a los 40.000 judíos que tuvieron que huir desde Ucrania ante la guerra salvaje que desató Putin, cuyo ministro de Relaciones Exteriores de paso dijo que Hitler era judío. Recuerdan el incidente tan importante. El Estado de Israel, donde todos los judíos tienen una garantía, un seguro y un motivo de orgullo enorme. Antisemitismo hoy, recordar el Holocausto, atacar de frente, por los medios que los judíos conocemos, la democracia, el esclarecimiento, las denuncias, como lo hacen hoy las organizaciones judías americanas en los Estados Unidos, y no vacilar en todo esto.
cerrar filas junto con el Estado de Israel para que este antisemitismo de hoy sea derrotado y no pase ningún vestigio de él, empezando por la negación del holocausto hasta llegar a la legitimación de cualquier modo de los antisemitas furiosos y de los racistas, de pie contra el antisemitismo, contra el racismo y a cerrar filas con el Estado de Israel. Llegamos al final. Esto fue Klicksberg en tiempos de pandemia, en Radio High.